Muy buenas tardes, amigos de esta polifonía literaria, pedagógica y artística. Estamos de nuevo con ustedes en esta cita virtual que hemos establecido ya desde hace prácticamente un año. Hoy tenemos a un invitado de la tierra de Cervantes. Viene de Málaga, de la Costa del Sol, de esa cultura tan mágica, tan rica y tan cósmicamente bendecida por el universo. Nos acompaña hoy en esta tarde el poeta Francisco Muñoz Soler, a quien le damos la bienvenida, que viene a unir su voz poética a esta polifonía y a conectar a Málaga con América en el día de hoy. Así que esperamos que este programa sea de su agrado y que además inviten desde ahora mismo a sus amigos para que también lo vean. ¿Okay? Vamos a tener esta fiesta poética y vamos a disfrutarlo a él y a conversar de distintos temas, escuchar algunas dos rondas de lectura que hará. Así que sin más preámbulo, voy a cederle la palabra al licenciado Alberto Pérez Lorenzo, que nos dará una mini semblanza de nuestro poeta invitado. Muchas gracias, doctora. Primero, quería remarcar la geografía desde la que se une el poeta invitado de hoy. Viene de una tierra esplendorosa que está llena de sol, de playas hermosas, de historia y de ricos matices culturales. Hablo de Málaga, la Costa del Sol de España. Es importante señalar que es una tierra privilegiada en el continente europeo por tener un clima básicamente subtropical, en el que se produce caña de azúcar y aparentemente el mayor productor de aguacates de Europa. Eso es importante, ¿verdad? Eso sí, bastante. El poeta que está con nosotros hoy, Francisco Muñoz Soler, es organizador del ciclo poético Plenilunio de Málaga, del Escarabajo de Oro, de relatos en Málaga. Ha publicado en más de 100 revistas literarias y es miembro de la Red Mundial de Escritores, alias REMES. Este escritor ha participado en una amplia plataforma de publicaciones en países como España, México, Estados Unidos, India, Cuba, Perú, El Salvador y Venezuela. Ha sido traducido al inglés, francés, ruso, bengalí, árabe, italiano, rumano, macedonio, alemán, entre otros. La crítica literaria sostiene que su poesía es intimista, cargada de fina sensibilidad, impactante y que invita a la reflexión. Su yo lírico nos ofrece testimonio de su existir y de su existencia de la otredad en sus poemas de crítica social. Francisco Muñoz Soler nos ofrece una poesía universal que se abraza a la sed de justicia y enarbola la bandera del amor en el mundo de las letras. Podemos pasar ahora al segundo segmento. Muchísimas gracias, Alberto, por esa mini semblanza que nos ha dado del poeta invitado, de modo que las personas tengan más o menos una idea de quién es, de dónde viene y las cosas que ha logrado en el territorio de la literatura y del mundo de las letras.
Yo voy ahora a compartir brevemente unas apreciación, un acercamiento hacia un libro que él ha trabajado y ha creado durante este tiempo de pandemia, que se ha prestado precisamente para eso, para que surjan proyectos nuevos, para que las artes florezcan, para cantidad de cosas positivas también han sucedido debido a este encierro y a que la gente ha tenido mayor tiempo para reflexionar, para hacerse ese viaje interior hacia sí mismo y ubicarse en la vida. Entonces, he titulado estos apuntes Éxtasis de los sentidos en el poemario De repente llegó la oscuridad blanca de Francisco Muñoz Soler. La fertilidad creativa en tiempos de pandemia ha hecho posible que el poeta malagueño Francisco Muñoz Soler haya escrito una obra que engrosa el canon literario del COVID-19. El oxímoron en el título de su poemario, De repente llegó la oscuridad blanca, es el presagio de la visita aterradora de la parca alma del despiadado virus que nos asola. El escritor nos conduce al mundo creativo de su poética, que revela sus preocupaciones, sus denuncias sociales y su deseo intenso de justicia. La sucesión de imágenes sensoriales que emanan y se entrelazan en sus poemas, en este poemario, nos hacen pensar en San Agustín. La descripción del páramo cubierto de nieve en uno de los poemas del poemario, De repente llegó la oscuridad blanca, refresca la mirada. La personificación en el enunciado del poema, la nieve golpea las ventanas, nos alcanzó, apunta hacia el principio de urdimbre de todo lo que existe, llamado simploqué. Que fue esbozado por Demócrito de Abdera. Y esa idea se manifiesta a través de la interrelación entre la naturaleza y la vida humana que el poeta muestra y logra en su obra. La nieve, en el poema, viene a visitarnos, a comunicarse con nosotros, a alcanzarnos, porque hay algo entre ella y nosotros que permite ese acercamiento. Es por eso que golpea las ventanas reclamando nuestra atención. Hay sonoridad y movimiento en esos golpes que producen tanto la nieve como el viento en el poema. Cautiva el juego pictórico y sensorial de sus versos. Cito algunos de ellos. La nieve golpea las ventanas, nos alcanzó. Al otro lado está el páramo. Se extiende a lo lejos con un manto blanco. En él se dibuja una gran depresión que anuncia mal tiempo. El miedo es eso. El viento golpea con fuerza, con voces que distorsionan, que afirman que es fruto de pecado. ¿Qué es pecado? No te culpes de la ventisca. Cuenta los hechos, sus características. Cierro cita. La pregunta que la voz poética plantea, ¿qué es pecado?, invita a un debate filosófico y a la autorreflexión. Luego nos insta a afinar el oído cuando dice, cito, si sabes escuchar, oirás los sonidos que nos animan para la prueba. Cierro cita. Después formula otra interrogante. ¿Cómo quieres ser libre? El sujeto poético de Francisco Muñoz Soler sabe que la libertad humana se alcanza cuando nos zafamos de la angustia que produce la idea del pecado, y solo lo puede lograr descubriéndose y encontrándose en el recogimiento de su mundo interior. Lo apuntado emerge de los versos siguientes. Cito, es el momento
en lo inmóvil desde dentro, si sabes escuchar, oirás los sonidos que nos animan para la prueba. Fin de cita. El sujeto poético entiende que el encontrarnos exige un recorrido, un viaje hacia uno mismo, y por eso advierte: encuéntrate en el camino cuando amaine la ventisca. Cierro cita. El poema Vivimos cercados por continuo fuego nos acerca a Heráclito, que pensaba que el fuego era el elemento primario de todas las cosas y el responsable de la mutación de la materia. La voz poética de Francisco nos advierte, cito: vivimos cercados por un continuo fuego que nos impide tomar distancias de nosotros mismos. ¿Qué fuego, nos preguntamos, es este que la visión poética ve? Es, podemos decir, el fuego interior, liberador de miedos, que insta, como afirma el sujeto poético, a comprender la inutilidad de una vida vana. Es un fuego que permite, cito, tallar símbolos que generen empatía y danzar sobre la pira hasta hacerla nuestro refugio. Fin de cita. El continuo fuego de la pira que la visión poética ve evoca la hoguera antigua en la que se quemaban los cuerpos y es un término que posee una carga semántica religiosa muy fuerte. Todo entra en nosotros por los sentidos, como bien apuntó San Agustín en sus Confesiones. Y esto lo reitera la voz poética de Francisco Muñoz Soler cuando dice, cito: los pulmones anegados de tierra que se adentran en el espíritu. Fin de cita. Nos refugiamos en la oscuridad. Es un poema que revela los estragos que el COVID-19 ha causado en nuestras vidas. Esa oscuridad que intenta caer sobre nosotros con un tono rítmico, como dice la voz poética, alude sin lugar a duda a la danza macabra de la muerte. Cautiva la manera ingeniosa en que el sujeto poético aborda el tema del COVID-19 en esta obra poética. En este poema se pone en práctica un juego conceptual que el lector debe descifrar a través de símbolos, de imágenes y de señales que apuntan y nos llevan al tema desarrollado. Hay además un marcado reclamo, cito: porque siempre nos hicieron creer que todo dependía del arrojo ante el peligro, de ser vanguardia ante el enemigo. Nunca nos prepararon para ser uno y todos a la vez refugiados. Cierro cita. Definitivamente, nadie nos preparó para enfrentar al enemigo invisible que nos ha puesto en cautiverio y que nos ha convertido en seres vitalmente aprensivos. Ha sido nuestra agudeza y arte de ingenio, como diría Baltasar Gracián, la que nos ha ayudado a sobrevivir ante los estragos que el virus ha traído a nuestras vidas. Y esto emerge claramente de este poemario que el poeta ha creado bajo pandemia. Por otra parte, quiero señalar que el sustantivo golpes se reitera en un par de poemas de los que aparecen en De repente llegó la oscuridad blanca. La impactante imagen de una constelación de fosas afecta al espíritu, al cielo angustiado, a la noche y a la muerte, que con teatralidad y paciencia se ha llevado a tantas personas metamorfoseándose en forma de un virus. En este poemario, el COVID-19 es el elemento irruptor que altera la comunión del hombre y del universo. La exquisitez del uso del lenguaje
construye una red poética que nos hace palpitar en los poemas de Francisco Muñoz Soler. Vale la pena leer los poemas de este poemario que produce éxtasis de los sentidos. Francisco, polifonía literaria, pedagógica y artística, y el equipo que trabaja conmigo, te recibimos con cálido afecto, y ahora nos gustaría que nos deleitara leyendo una ronda de tus poemas. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento por vuestra invitación, vuestra cálida acogida. Bueno, y quisiera hacer un inciso porque lo que yo veo en mi pantalla es lo mismo que vi al principio, un micrófono, no os veo, y me extraña. Pero nosotros te vemos. Vale. No sé qué pasaría por allá, pero estás bien. Bueno, no importa, estoy tranquilo y escucho muy bien. Ok, perfecto. He seleccionado 5 poemas del libro que precisamente está ahora mismo en la editorial para salir en octubre, creo que pasará como muy tarde en octubre, y coincide casi todos los poemas, lo has nombrado, y bueno, me congratula que hayamos tenido esa empatía de tener esa cercanía de escoger los poemas que de los cuales has hecho una indagación. Voy a empezar a leer ya, ¿no? Sí. El primer poema va a ser Nos refugiamos en la oscuridad. Nos refugiamos de la oscuridad que intenta caer sobre nosotros con un tono rítmico que a cada impacto se hunda con un poco más en la fragilidad donde somos más vulnerables. En una guarida ante el miedo, ante la indefensión, porque siempre nos hicieron creer que todo dependía del arrojo ante el peligro, de ser vanguardia ante el enemigo. Nunca nos prepararon para ser uno y todos a la vez refugiados. Ahora, lo invisible nos enseña que nadie es inmune y que todos formamos parte de este mundo, hasta el último de los minerales. Nos refugiamos para volver a respirar y volar con ingrávidas alas a cielo abierto. El segundo es La nieve golpea las ventanas, nos alcanzó. La nieve golpea las ventanas, nos alcanzó. Al otro lado está el páramo, se extiende a lo lejos como un manto blanco. En él se dibuja una gran depresión que anuncia mal tiempo. El miedo es eso. El viento golpea con fuerza, con voces que distorsionan, que afirman que es fruto del pecado. ¿Qué es pecado? No te culpe de las ventiscas, cuenta los hechos, sus características, porque no es un tiempo vacío, es el momento. En lo inmóvil desde dentro, si sabes escuchar, oirás los sonidos que nos animan para la prueba. ¿Cómo quieres ser libre? Encuéntrate en el camino cuando amaine la ventisca. El siguiente se titula Buscar un signo de esperanza a través de la ventana. Buscar un signo de esperanza a través de la ventana, rodeado de tanto dolor, de amenaza en un presente destruido, en que el dolor con toda su pureza, como un susurro, es el rumor de todos. Un cuerpo de sonido que intenta transmitir vida incluso a los minerales, estallando en ellos, provocando ecos que como abejas diseminan semillas. Que surja de seres después del abismo, que integre todas las verdades,
intentando acercarse al testimonio de la poliédrica verdad, una realidad habitable que será frágil como nuestra esencia, pero asentada en lo mejor que nos construye, alejado de caminos aparentemente confortables que nos invita como las cienegas de Circe, que atraen prometiendo protección, alejándonos del esfuerzo de afrontar la incertidumbre con nuestras decisiones, en la certeza de la araña que se alimenta de la sumisión. Creer en el asombro, contribuyendo a crear condiciones para mejorar la evolución de nosotros hacia sociedades más humanitarias. El cuarto, vivimos cercados por continuo fuego. Vivimos cercados por un continuo fuego que nos impide tomar distancia de nosotros mismos. Un recinto de amenaza en el que se condensa el aire hasta sentir los pulmones anegados de tierra, que se adentra en el espíritu aniquilando el olor de la hierba. En su lugar crecerá el desánimo, la pérdida de la iniciativa. En este cerco es necesario doblegar el miedo, reírnos en medio de las llamas, sacar fuerzas con alegría, adentrándonos en el interior de nosotros, interpelar al rebelde que nos habita, andar sobre las ascuas para comprender la inutilidad de una vida vana, tallar símbolos que generen empatía y danzar sobre la pira hasta hacerlo nuestro refugio. Y termino con un poema que se titula En este mundo tan necesitado de bondad y ternura. En este mundo tan necesitado de bondad y ternura, un meteorito en forma de virus se ha extendido por todos los espacios de nuestras vidas, provocando un extraño dolor que nos recorre. Abruptamente se ha filtrado en las fallas causada por el impacto, instalándose en las lágrimas y el miedo, una desolación de escombros que nos obliga a apreciar la exuberancia de nuestros valores íntimos y a mantenernos solidarios para encontrar soluciones. ¿Cómo reiniciar nuestras sociedades diseñadas por el expolio y la codicia? ¿Será un devenir más humano, cambiando la inercia de las construidas durante milenios, ahora que los avances tecnológicos auguran que es posible? ¿Cambiará lo necesario para que nada cambie? Y empezará un mundo aséptico de geolocalización de personas, identificaciones por rangos faciales y de movimientos, de máquinas que en nanosegundos sabrán más de ti que tú mismo, de entretenimiento superfluo y conocimiento restringido. En este estar confinado me llega el deseo de flotar, de dejarme llevar por la humedad del mar hasta su orilla, sentir el yodo golpear mi rostro y rompa el muro de mis sentidos, que formen una sinfonía de vibraciones que sea un caudal de esperanza. En este tiempo tan golpeado por el dolor y la desesperanza, en el que es tan necesaria la compasión. Muchas gracias. Gracias a ti, estupendo. Qué poema tan sentido, tan profundo, ¿no? Que recoge todo esa reflexión, ¿no? Sobre esta situación que vivimos y sobre todos los avances tecnológicos y científicos que de veras son muy buenos, pero que también preocupan mucho a la persona que sabe todo lo que puede también desencadenarse y lo que está sucediendo incluso actualmente. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos comentarios
o preguntas que te van a formular. A ver. Magnífico, magnífico. Gracias. La doctora Cintia Molina tiene la palabra. Buenas tardes y bueno, deleitada acá, escuchándote. He leído un poco de tu poesía, me deleité unas horas leyendo y ahora es un deleite escucharte. Yo tengo una pregunta y es precisamente sobre un verso del poema Infinitud sin continente ni límites. Ok. Porque Pero no de este libro, ¿no? Es de otro, ¿no? No necesariamente de este libro. Vale. Pero es un verso muy profundo, es un verso muy tangible, es un verso muy humano. Sí, Entonces, ¿me lo puedes decir? Él dice, cito, mira a la tierra y hacen suya la aventura. Y esto es en relación en relación a la sensibilidad del poeta para captar la esencia humana. Sí, ya sé, ya recuerdo el poema. Sí. Ese verso. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Infinitud sin continente ni límite. Eso dicen los cosmólogos. Sí. Siempre intentando hallar el origen, mientras los poetas miran la tierra y hacen suya la aventura de un minúsculo grano de arena. Ese es el poema. O sea, es Bien. Un poema que para mí, todo lo que leí, y honestamente leí 3 de tus libros, de los que enviaste, los leí. Y este verso y el poema en sí, o la estrofa, encierra la temática de los libros. Podemos encontrar ese verso en todos los poemas, prácticamente. Sí, yo creo que de alguna manera he sido capaz de conseguir una unidad dentro de mi voz poética. Y creo que en poemas cortos como estos, donde está condensada toda la simbología por ejemplo, es que lo voy a repetir un poco, mientras las tecnologías, los cosmólogos intentan descubrir el Big Bang, el universo, nosotros nos recogemos, los poetas intentan encontrar nuestra verdad, nuestra vida, nuestra esencia en los pequeños detalles. En realidad, en los pequeños detalles son en los cuales nosotros nos reconocemos, en un abrazo, en una sonrisa, en un beso, en un gesto de cariño. En realidad eso es lo que nos da identidad, como ser humano. Por eso es lo que yo quiero, a donde es la pregunta, la respuesta puede ser más amplia, pero sobre ese recogimiento a donde yo quiero llegar, a darle importancia a las cosas pequeñas, a nuestra esencia, digamos, del alma, ¿no? De nuestra riqueza, ¿no? De nuestra... y perdona que te interrumpa, es una vuelta realmente a la humanización de la humanidad, que hoy en día está tan deshumanizada precisamente por esas cosas que estamos dialogando aquí, ¿no? Estamos planteando. Es solo los poetas y la palabra, en este caso la poesía, ¿no? Pueden comprender la condición humana en este mundo tan tecnológico, tan maquinal, ¿no? Entonces, los poetas son los que nos vuelven a lo humano, a conocernos a nosotros mismos. Y es muy interesante en tu poesía esa intimidad con el yo. Es más, yo creo que desde el punto de vista social de lo que estabas comentando, creo que una de las, no sé si decir responsabilidades, sino el poeta, los buenos poetas, yo no me califico, ¿no? Deben
y de hecho son los que de alguna manera con la palabra viva, van creando paradigmas nuevos en nuestra evolución. Parece muy pretencioso, pero lo tengo clarísimo, que nos tenemos que ir, los poetas se van adelantando con su palabra, con sus paradigmas a la evolución y hacen contrapeso contra los poderes fácticos que nos dominan. Tenemos que hacer también, aparte de eso, tenemos que ser testigos de nuestro tiempo y ir abriendo brecha en la normalización continua que los poderes fácticos nos van coartando como seres humanos. Y siempre defendiendo, como ha dicho la doctora, la esencia humana, nuestra parte humana, lo que nos hace, lo que nos enriquece nuestra intimidad humana, que es algo que debemos cuidar y que de alguna manera, no sé si que lo que me preocupa en el futuro, que ya se habla de transhumanismo, ¿no? De nuestro acercamiento con las máquinas, con la inteligencia artificial, sea de alguna manera estamos ante un tiempo nuevo, ante un paradigma histórico muy diferente, pero debemos luchar por esa intimidad íntima y hacer un yo siempre he pretendido hacer un yo que sea un nosotros. Claro, un yo pluralista, eso es lo que debemos aspirar a alcanzar. Alcanzar la evolución, nosotros los poetas la buscamos a través de la palabra viva, que es la que de veras nos continúa humanizando y uniéndonos a todos. Y aquí tenemos, Francisco, con nosotros, al doctor Fausto Leonardo Enríquez, cuya tesis doctoral es precisamente esa, transhumanismo. Así es que... no lo sabía. Sí, pues me interesa sobremanera. Así es. Pues entonces vamos a cederle el turno a él o a Alberto para ver si te quieren formular una pregunta para que después pasemos al otro segmento, uno de las rondas más luego de poemas. A ver, ¿cuál de ustedes toma la palabra, caballeros? Un saludo cordial, Francisco, y a todos mis colegas y amigos de Polifonía Literaria. Ahondando un poquito en lo que decías antes, en tu poesía hay un rasgo que yo creo que es importante remarcar, que está relacionado con lo que podríamos calificar como poesía comprometida. Por cuanto apela a un mundo en el que se pueda respirar la justicia, la paz, el amor, eso que acaba de decir, el nosotros. ¿Podrías decirnos hasta qué punto tu obra poética se puede calificar en cierta medida, no en su conjunto, como poesía comprometida? Pues yo lo mantengo desde un principio hasta el final, es decir, el poeta debe ser un ser comprometido, no militante, no confundamos la militancia política con el ser comprometido. Y ser comprometido con los débiles, con los que sufren. Creo que, bueno, no sé, yo no soy una persona especialmente practicante de religiosidad, pero estoy muy marcado por la vida de Jesucristo. Y yo creo que ahí se puede marcar mucho, ¿no? Yo desde mi esfuerzo aspiro, me identifico y aspiro a que el mundo sea un poco mejor y más justo. Y creo que desde el principio, desde mi primer poema, hace ya 40 y tantos años hasta ahora, llevan la misma línea. Creo que me abro, soy absolutamente transparente en el hecho de ser un ser comprometido. Gracias, gracias. A ver, otra cosa en ese mismo orden es que sí, estamos comprometidos con esos que no tienen voz, precisamente, con aquellos que no tienen un espacio para decir las cosas que les aquejan, ¿no? Y creo que eso es en realidad lo que Fausto está también señalando, ¿no? Con su pregunta. Sí, a ver,
Es que, ¿cómo soy comprometido? Pues yo realmente, como poeta, me entrego con mi forma de escribir, con lo que escribo, en un compromiso ético fundamental con la dignidad de las personas. Yo recuerdo que hice una lectura y una de las cosas que más me interpelaba es que quizás en los libros que habéis leído no, lo que habéis leído no, pero sin yo llegar a esa conciencia, la palabra dignidad era muy recurrente en diferentes libros y poemas que no estaban interconectados, pero es por eso de lo que dije, lo de la voz poética, que uno la va construyendo de una forma tenaz, pero a veces no de una forma premeditada, y va todo encajando, ¿no? Si eres coherente contigo mismo, con tu formación, con tu forma de ver el mundo, con tu compromiso, al final todo va encajando. Y yo siempre me he sentido comprometido con la libertad de las personas y con todos tenemos en nuestra diversidad, tenemos el derecho inalienable de tener una vida digna. Y eso me interpela constantemente. ¿Se ha escuchado bien? Sí, se ha escuchado estupendamente bien. Lo que tú acabas de apuntar con eso de la dignidad, naturalmente, que trae ecos de Una vez de Pico de la Mirándola, ¿no? Con aquella obra genial de la dignidad del hombre, ¿no? Que sabemos que es algo que todas las personas que tienen cierta sensibilidad y que entienden lo que es lo humano en su esencia más pura, valoran tanto. No sé si Alberto tienes algún comentario o si pasamos. A ver, Alberto. Sí, yo puedo retroceder ligeramente y pedirle que nos hable de la temática obvia que nos afecta al mundo de las artes en los últimos tiempos. Los teatros han cerrado, los conciertos suspendidos. Es interesante saber cómo ha experimentado este tiempo de la pandemia, que nos hablase de eso. La pregunta cerrada sería, ¿ha sido una escuela en el costado para aumentar nuestra creatividad? ¿Cómo lo ha percibido, don Francisco? Bien. Bueno, yo desde mi circunstancia personal, yo ya venía de una temporada muy larga de internamiento por cuestiones de salud, y cuando iba a salir llegó la pandemia. Así que se me han sumado 4 años. Ahora en España ya se están abriendo los teatros. Desde ayer se puede ir sin mascarilla por la calle y digamos que estamos volviendo a la normalidad. Yo creo que en mi obra, en el libro este que he escrito, hay un compendio bastante contundente de cómo he visto la pandemia y cómo creo que ha afectado a la gran mayoría de los creadores. Los grandes, yo he escuchado, porque ese tiempo no ha dado tiempo a todos de entrar a las redes sociales y ver la cantidad de vídeos que se han hecho, la gente creadora, la cantidad de canciones, de entrevistas, y todos, por ejemplo, el tema de los creadores de música, han dicho, sí, yo antes hacía muchas giras y llevaba una vida como muy ajetreada, pero he encontrado en este momento el punto de reflexión y de calma que yo no creía que me hacía falta. Y he podido tener un tiempo de reflexión, de creatividad y de indagar sobre aspectos que yo lo tenía superficialmente y que ahora me he dado cuenta que me interesaban y de qué manera. Y he escrito sobre esto. Y de esa manera ha dado fruto a escribir novelas que van a ser muy interesantes en los próximos años, que van a salir ya, como mi libro, próximamente. Canciones, obras de teatro. A la gente, por ejemplo, que has dicho, a los actores, bueno, el fútbol, yo soy muy de fútbol, ¿no? Los jugadores, ahora que está volviendo el público, ¿cómo realmente sienten el calor
del público y cómo lo han echado de menos, el contacto humano, es decir, nosotros somos seres sociales y necesitamos ese contacto. Y en una vida donde todo es tan superficial, donde nos llevan a una vida, como ya dije antes en el último poema, al conocimiento superfluo, a mucha información que nos entretenga, a poco conocimiento, todo muy restringido para llevarnos a la gente, por ejemplo, en España, que todas las editoriales estaban muy mal, resulta, y que se lee poquito, se han multiplicado los lectores. Incluso muchas personas que no leían se han hecho lectores durante este tiempo. Han encontrado en la lectura el espacio donde, no solo donde refugiarse, sino donde crecer como personas. Es decir, veremos, todavía es muy pronto porque el mundo todavía no ha salido de la pandemia. Incluso tanto en Estados Unidos como en España somos los países más avanzados, pero hay países como África o de otros lugares del mundo donde están todavía en una fase temprana de la pandemia. Todavía no sabemos cómo vamos a interiorizar la humanidad como conjunto, porque de esto o salimos todos juntos o no salimos. Y bueno, cosa interesante, hoy lo he visto precisamente, el tema de los avances en medicina con el tema de la vacuna ARN, que ha abierto espacios en la medicina, tanto contra el Alzheimer, contra el cáncer. Sí, no ha hecho aunarnos la humanidad y esforzarnos como conjunto. Y ojalá eso nos haga un poco mejores o menos malos, una sociedad un poco más justa, de lo que hablaba antes. Definitivamente, creo que el crecimiento humano es incuestionable en este tiempo de pandemia y la creatividad se ha manifestado de distintas formas. Y los seres humanos hemos apelado a la imaginación para crear mundos que nos han realmente hasta cierto punto, ¿no? Librado un poco de todo el caos que esto ha traído y de la depresión incluso y de un montón de cosas. La gente ha podido ahora valorar más y entender cuáles son las cosas fundamentales de la vida, porque es una vida realmente que el consumerismo y el capitalismo le ha bloqueado la mente a la mayoría de la humanidad. La gente solamente piensa en eso, en cosas materiales y superfluas. Pero ahora, a raíz de todo esto y de perder seres queridos y amigos y familiares, la gente ha dicho, bueno, espérate, hay que realmente retroceder un poco, hacer ese viaje interior, reflexionar en qué soy y cómo voy a seguir avanzando, evolucionando como persona, como ser humano. Y bueno, eso está ahí dando frutos en esta época de pandemia. Ahora entonces vamos a pedirte que nos deleite con otra ronda de poemas, unos 10 minutos más o menos. Sí, más o menos. Sí, bueno, he hecho una pequeña selección de 7 poemas, son cortitos, yo creo que en 10 minutos, incluso menos. El primer poema se titula ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Nunca me hice la pregunta. Fluye del venero de mi ánima, forjando lesión de vida, mi posicionamiento en el mundo, manifestarme en la palabra en los silencios, con belleza y humanismo. Creo que respondo un poco a lo que había dicho antes, las preguntas anteriores. El 279 los tengo marcados. Y hablando un poco sobre la misión del testigo del tiempo, ¿no? Este poema, que se titula Desdichado es el país que mata a sus poetas, me lo sugirió leyendo a poetas rusos durante la época de Stalin. Pero lo podemos llevar a cualquier sociedad dictatorial que desgraciadamente todavía existen en la Tierra. ¿Qué formas adivinan las almas libres bajo el opaco sol?
¿Qué contornos diseñan en la ventisca del oprobio, en un tiempo inane, escuálido de esperanza? ¿Cómo despertarán una sonrisa seres sin reposo, emerger del letargo y mostrar el rostro escondido bajo la infinita tristeza? Un coro enmudecido flota en la zozobra del acoso y el vacío. Honda entonación que se subleva a la opresión en días de olvido, cuando la libertad es extraña y la indigencia cercana. Una determinación transformadora que atraviesa un silencio espeso, que sobrevolará tiempo y espacio en la conciencia de los hijos de los verdugos. Aquí hago un homenaje a los poetas que arriesgan su vida para dar testimonio de su tiempo, a pesar de que les cuesta normalmente la vida y seguro que la indigencia. El siguiente está a las 196. 196, que es también un poema social que se titula Una insaciable injusticia devora el mundo. En estos tiempos en los que prodigios y mecanismos nos llevan a explorar celestes constelaciones, ejerce de necesario combustible de un destino cierto, con código de barras de éxito, en los que los valiosos se levantan sobre los menesterosos. No hay lugar para los débiles en este escenario perfilado hacia el progreso. Solo espacios restringidos para lobos guardianes que ejercen de cortafuegos y a la vez alimentan la máquina que genera el bienestar del derroche y la opulencia. De los menos sobre los todos, bajo un cielo hueco, inmensa oquedad donde los corderos abonan la certidumbre del mejor de los mundos posibles. Como cenizas de bosque quemado, quedan millones de sueños, fenecen antes de brotar en la baldía sombra negra. 26.000 niños mueren cada día por causas evitables. El siguiente, el 281, tiene un poco que ver con lo escribí antes de la pandemia, sobre los campos de refugiados, sobre las migraciones enormes, tanto de Centroamérica para Estados Unidos, o con la emigración de los sirios a Europa en plena guerra, y que se titula Que el fracaso del mundo abra las ventanas y las víctimas dejen de ser objetos, que los espinos de los campos de refugiados sean destruidos por los cantos de los pájaros, que el amor vierta la mentira y la no vida y abra paso al deseo de la memoria, que en la hora violeta canten himnos renacidos muertos de espíritus a la liberación de su alma, vencida la noche oscura, de regreso a sus orígenes. El siguiente está en la 341. Este poema que voy a leer ahora tiene que ver un poco, pues, con la libertad, con la educación restrictiva que le hacen a los niños. Bueno, lo vais a entender, con el temor constante al que viven los seres humanos desde pequeños. Se titula Sin canto no hay primavera. Tiene un epígrafe del poeta inglés, romántico inglés, William Blake, que dice: ¿cómo puede el ave que nació para alegrarse, sentarse y cantar en una jaula? ¿Cómo puede alumbrar el día un hermoso futuro si la inocencia de los niños está mustia, acosada por el miedo? ¿Cómo se engrandecerá la esencia humana si el trinar de los niños se refleja en pozos lúgubres que descienden al oscuro? ¿Cómo caminarán si desnudan su alegría
con varas que hielan la sonrisa de sus frutos tempranos. ¿Cómo conocerán el progreso con libertad amenazada por ojos crueles que destruyen la llama que alumbra su iniciativa? ¿Cómo disfrutar los dones de la vida bajo el imperio del temor a todo lo humano, cuando el valar es un don y la risa pecado? Sin canto no hay primavera ni sazón de verano, y el fruto inmaduro será la recompensa al quebranto de las alas de los pájaros. Y el siguiente está, este poema que voy a leer ahora se titula Como luz del alba, y me lo sugirió, yo hacía reciente que había hecho una gira por Centroamérica, por todos los países de Centroamérica, había estado en Honduras, El Salvador, Nicaragua, y entonces viendo las caravanas humanas de hondureños que iban para Estados Unidos como migrantes, pues conociendo Honduras, me imaginé este poema que se titula Como luz del alba. Como luz del alba se han colgado en el pecho una brújula que indica el norte, sin reparar en huecos ni en la borrasca de crueldad que se le avecina. Una marcha de sufrimiento, de llantos inaudibles, de latidos que proyectan su dolor al centro de sus almas. Como un cuerpo puebla los caminos con un rostro de eterno espejo que refleja la pobreza y el mal gobierno. Un vértigo para dejar atrás el dolor de vivir en tierra de demonios, maldita de hambre y violencia, de interminable desesperanza de quienes nada esperan, en un caminar de dignidad, porque morir en el intento es testimonio de que vivir sin luchar no tiene consuelo. Y para terminar, y hablando de migrantes y de exiliados, voy a leer un poema, homenaje al poeta español exiliado Luis Cernuda, de la generación del 27, que murió exiliado en México. Ya era un hombre mayor y que añoraba su país, sus amigos, su luz y todo lo que a él le daba fuerza para vivir, la esperanza de vivir. Y se titula Como quien espera al alba. Como quien espera al alba, en un espacio de vida donde el olvido crece al son del silencio y la soledad que se incrustan en el alma. Ánima que se asienta y respira en sueños de verdad pura. Se yergue sobre fragmentados cristales de penumbra, de deambular sin sentido. Como quien espera el fruto del gozo efímero y eterno, la pureza distante, tal vez el roce de un cuerpo de hermosura, y trascienda como un eco el enigmático vacío de la no vida y de las respuestas mudas, como quien aguardase que sus plegarias fuesen escuchadas y volviera la luz con su latido. Bueno, creo que más o menos he cumplido el tiempo, ¿no? Sí, sí, gracias, muchas gracias. Fíjate, yo quería decir que en España, como sabemos, muchísimas otras culturas fueron y se asentaron allí desde la antigüedad, ¿no? Los romanos, los árabes, y luego otras más, ¿verdad? Y hoy en día a mí me llama la atención. Sabemos, no hay que entrar en detalle, ¿no? Todas las contribuciones en la ciencia, en la arquitectura y todo que dejaron los árabes en España en esos 8 siglos de estar allí, los romanos también y otros grupos étnicos, incluidos los gitanos, que han dado y contribuido con ese flamenco, ese cante hondo tan estremecedor y enriquecedor. Pero mi pregunta para ti es, hoy en día, la inmigración, los inmigrantes que llegan a España, que vienen de distintos territorios,
¿De qué manera crees tú que están enriqueciendo en la España contemporánea? Bueno, sobre el tema de los pueblos que han colonizado España, yo creo que posiblemente España sea el país más colonizado, la península ibérica sea el país, la zona de la tierra más colonizada del mundo. Málaga la fundaron los fenicios, ¿eh? Quería poner esa, ya que han nombrado esa. Pues mira, la inmigración en España es muy reciente. Hasta hace como 25 años, antes del 95, 96, 97, apenas había inmigrantes en España. Es decir, es un fenómeno relativamente novedoso en el sentido del punto de vista histórico, para que deje una huella y vaya forjando un pozo dentro de la sociedad española. Pero ya en estos últimos años, ya por ejemplo, los que llegaron a finales de los 90, a principios de los 2000, a principios del 2000, ya muchos ya hicieron vida aquí, tuvieron hijos aquí, ya se están creando, ya se están viendo segundas generaciones, que ya, por ejemplo, en algún aspecto como los deportes, ya hay escritores que proceden, que son de hijos de emigrantes. Y luego lo que es la emigración es muy diversa, porque hay varios grupos, ¿no? Pero casi todo está capitalizado en Barcelona, en Madrid, en Andalucía es mucho más disperso, ¿no? Entonces, a mí todavía me cuesta trabajo de decir con contundencia ahora mismo cuál es la incidencia. Pero, por ejemplo, casualmente, que vosotros sois dominicanos, como grupo, donde en Madrid hay un grupo de dominicanos, que hay una asociación que sí ha sabido y se está moviendo muy bien, que la conoceré muy bien, que es Acudevi, que sí que lleva una trayectoria y que se está empezando a interrelacionar. Yo no lo tengo muy sentido porque yo vivo lejos de ello, ¿no? Digamos que la migración, desde el punto de vista cultural, es bastante fragmentaria, está bastante dispersa y es muy reciente para que desde un punto de vista histórico podamos hacer todavía un estudio muy profundo. No es, por ejemplo, como en Nueva York, que por ejemplo los dominicanos o los puertorriqueños llevan 50, 70, 80 o 90 años. Esto es todavía, está muy germinal. Yo creo que el profesor que vive en España lo conoce mucho mejor, porque he estado mirando un poco en internet y veo que tiene una gran actividad dentro de este mundo bueno, no podría yo hablar con mucha certeza porque estoy seguro que él conoce ese mundo y esa incidencia mucho mejor que yo. Y luego, por ejemplo, también en Madrid hay grupos de rumanos. Curiosamente, hace como unos meses me pidieron poemas para traducir al rumano. Es decir, ahora mismo todavía es incipiente, pero que ya se está empezando a notar. ¿Cuál es la trascendencia? Y vamos hacia un mundo, una España, pues, que puede ser un calco como lo que puede ser Francia o Gran Bretaña, donde la mezcolanza del lenguaje, de las ideas, de las culturas, de las comidas. Por ejemplo, hoy en día ya hay muchos españoles compran productos en tiendas que en principio eran especializadas, por ejemplo, de comida caribeña, que lo van incorporando ya. Ya hay muchos, por ejemplo, dominicanos que están casados con españolas que están casados con dominicanos o con cubanos. Es decir, estamos en un proceso de mestizaje que es lo que va a hacer que España evolucione, porque España es uno de los países más envejecidos del mundo. Y necesitamos, y lo digo en primera persona, que tengamos un relevo generacional, y en gran parte ese relevo generacional va a venir con los emigrantes. Y aquí, si esa pregunta me lo hubiese hecho dentro de 20, o me la haces dentro de 20 años, se va a ver, se va a notar, y de hecho, ya ahí se están iniciando estudios del impacto de cómo hijos de emigrantes de 20 años, 15 años, cómo son españoles, pero tienen esa cosa
digamos, soy hispanoamericano, pero soy español, todavía están en esa vorágine, en esa sintonía, en ese espacio donde todavía hay una indefinición. También está el mundo, en España hay también muchos exiliados. Yo conozco exiliados sirios, jordanos. Es muy interesante la aportación de hispanoárabes, muy interesante, y Claro. que se ya está empezando a notar. Incluso quiero decir, ya, aunque no sea específicamente la pregunta, yo, por ejemplo, estoy en la Asociación Colegial de Escritores, en la sección de Andalucía, y hay una sección en Marruecos. En Marruecos existió el protectorado y hay un gran número de escritores marroquíes que no escriben ni en árabe, ni escriben en francés, escriben en español, y pertenecen a la Asociación Colegial de Escritores y tienen su base en Marruecos. Son marroquíes y están dándole también una visión al español de Marruecos, como puede ser el español de República Dominicana, como el español de México. Y bueno, quería decir eso porque es algo muy enriquecedor. Pero quiero decir que todavía es, y se lo puede decir creo que es sacerdote, ¿no? El señor, que de eso sabe mucho más que yo, y sabemos que todavía es muy germinal la incidencia de las migraciones, pero son fundamentales porque, por ejemplo, en el tema del punto de vista económico, España es un país muy agrícola y prácticamente los llamados temporeros son fundamentales para la economía española, que es una de las potencialidades más fuertes que tiene es la agroalimentación. Y sí, se nota, ya tiene un peso específico, pero no me atrevería a ser muy contundente con mis afirmaciones. Bueno, gracias. Vamos a ver a alguien más que tenga otra pregunta para ti, porque ya estamos llegando al final, naturalmente, de nuestro programa. Yo puedo tomar la palabra y reafirmar un poco lo que dice el poeta. Ciertamente en España la emigración, incluso de la República Dominicana, en España el auge es a partir de los mediados de los 80, 90, el auge como tal. Hay diferentes países que tienen bastante presencia en el aspecto cultural, como Colombia, Ecuador, toda la parte de suramericana. Últimamente, a raíz de la emigración forzosa, prácticamente de exilio de los venezolanos, Sí, el venezolano, sí. se están asentando bastante aquí en España. Francisco, tengo una pregunta para ti. Mira, Sí, sí. Martin Heidegger, en su ensayo sobre Hölderlin y la esencia de la poesía, comenta la labor mediadora del poeta como comunicador de verdades que se sitúan más allá de la física, es decir, la sitúa en el mundo de la divinidad. Y yo te pregunto, a raíz de este pequeña introducción, para ti concretamente, ¿tu poetizar, como escribe Hölderlin, es un hacer llegar al pueblo envuelto en cantos el don celeste? Bueno, Perdón, Francisco, que te interrumpa. Trata, por favor, de darle una síntesis para la respuesta para que los otros compañeros también te hagan otras preguntas que tienen para ti y podamos cerrar. Porque por lo vale, de acuerdo. Es que no hora. Sí, pero es que como no os veo y bueno, y no tengo tiempo. Bueno, me dice si, como Hölderlin, si la palabra poética es un vínculo con lo divino, me quieres decir, ¿no? Esa era la parte que me querías decir. La misión del poeta como mediador, digamos, entre lo divino y lo humano. Sí, bueno, yo realmente me parece eso demasiado pretencioso desde mi punto de vista. Yo me considero una persona muy normal en el sentido, pero sí que tenemos una capacidad de ver pequeños detalles donde otro no ve. Y tenemos capacidades más introspectivas, somos capaces de tener una capacidad más introspectiva. Pero yo, desde mi punto de vista, desde mi humildad,
me considero demasiado terrenal como para sentir esa influencia divina. Yo quiero ser más modesto. Gracias. Muy bien, a ver, entonces, ¿quién más le pregunta? Yo tengo una pregunta y es con relación a la inmigración, ¿no? Sí. España ha sido un receptor de inmigrantes y la comunidad dominicana ha sido muy bienvenida a España desde tiempos hacia atrás. Como hija de asturiano, pues conozco un poco sobre eso y entiendo que España necesita por lo menos 100 millones de personas por ser un país con una mayoría envejeciente. Entonces, en esa línea me gustaría saber tu opinión sobre la literatura de la inmigración, la literatura escrita por los inmigrantes en España y cómo es la recepción de los escritores españoles hacia esta literatura y la de los lectores en general. Bueno, antes había hecho un acercamiento hacia eso. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en Andalucía no hay, digamos que todavía lo que son, están bastante dispersos, que es en el ámbito donde yo me muevo, en el sur. En Madrid es mucho más potente. Pero hasta donde yo me llega, el tema, no encuentro yo una división entre la literatura de un argentino, un dominicano o un cubano mismo que escriba en España. Tiene el mismo... Yo no encuentro la diferencia entre el recibimiento que se le ofrece a un escritor por el hecho de ser de origen hispano, americano, o ser español. Es el mismo. No hay una gran... Yo no he notado en la gente que yo conozco, porque es verdad que conozco a muchos escritores que no, incluso algunos que no viven en España, pero que van y vienen en mis viajes, porque he viajado por muchos países de América. El lector y las editoriales lo que le interesa es la calidad. Yo no he percibido ninguna diferenciación, porque en definitiva para mí y para la mayoría, por decirlo una palabra un poco grandilocuente, nuestra patria es el idioma. Entonces, alguien que escribe en español, las editoriales y los lectores, yo no he notado que tenga cierto recelo ni cierto reparo. Se le acoge como uno de los nuestros, como ya he dicho, la lengua es la patria nuestra. Yo por lo menos así lo siento cuando voy a cualquier país y no he tenido, y esa es la impresión que yo tengo de los emigrantes que escriben en España, que están asentados en España y que no, desde luego nunca he notado ningún comentario que se haya sentido rechazado o que le cueste más trabajo, ¿no? Porque el tema de las editoriales es muy complicado, pero hay mucha dificultad para todos, pero no especialmente por el hecho de no ser español. Ok, gracias. A ver, Gracias. Alberto. Espera un momentito, Alberto, no te escuchamos. Te cedo por el tiempo. Ok, gracias. Bueno, entonces, señoras y señores, hemos llegado a la parte ya de clausura de esta entrega de hoy de Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística. Creo que hemos tenido un conversatorio muy productivo con nuestro invitado de hoy, el poeta Francisco Muñoz Soler. Agradecerles a ustedes su participación, su presencia virtual y su complicidad con nosotros. Este espacio es de ustedes y es nuestro. Así es que tenemos una cita pendiente, como siempre, todos los últimos domingos de cada mes, y en esta ocasión será para julio 25, domingo julio 25, donde volveremos a reconectar.
Les pido que compartan el video cuando ya esté disponible en unos minutos en Facebook y que nos sigan apoyando. Este es un espacio para eso, para interconectar, para apoyarnos, para la diáspora de todos lugares del mundo. Y Francisco es una voz que tiene mucho contacto, como ya ustedes lo escucharon, con distintos escritores, y eso le da a él cabida para que su voz sea una de las que se una a esta polifonía. Así que, Francisco, gracias. Y sabes, esta es tu casa, te queremos y gracias por leer y por disfrutar con nosotros también del diálogo y crecer juntos. Bueno, muchísimas gracias. Y que solamente te quería hacer una pregunta. El vídeo también saldrá en YouTube ahora, ¿no? Sí, sale primero en Facebook y después en unos días lo ponemos en YouTube también. Vale, sí. Vale, pues me siento enormemente agradecido. Ha sido una oportunidad muy enriquecedora poder conocer o poder compartir con vosotros y que os hayáis interesado por mi poética. Me parece, bueno, no es una cuestión de ego, sino de satisfacción, porque uno escribe para que lo lean y que ojalá sirva para ayudar un poco a que el mundo sea un poco mejor. Gracias. Bueno, agradecerle también a los cómplices de polifonía, como ya ustedes los conocen muy bien, a la doctora Cintia Molina, al doctor Fausto Leonardo Enríquez, al licenciado Alberto Pérez Lorenzo, por siempre estar aquí apoyándome en este sueño de abrir esta carretera cibernética para llegar a muchos lugares del globo terráqueo. Los queremos mucho y nos veremos muy pronto. Chao, chao. Bye, bye. Se les quiere. Bye, bye.